Cristo ha resucitado. Pues bien, hermanos y hermanas, el domingo pasado vimos cómo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, montado en burrico, mientras las personas, los palestinos allá en Jerusalén, estaban poniendo ramas en el camino y estaban vociferando y además lleno de mucha alegría, expresando que Jesús, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor Jesucristo. Las personas estaban regocijadas, estaban sumamente felices, porque aquella persona, el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual le había dado de alimentos a 5,000 personas, a una mísera mujer que se encontraba con 12 largos años sangrando, enflaquecida, desgastada, económicamente estaba bastante mal, porque la verdad es que había gastado todo lo que tenía en manos de médicos, en manos de la ciencia. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos que había hecho, seguía sangrando, seguía compungida, triste, hasta que observó aquella persona que las personas expresaban, comunicaban, y ya todos los medios habidos por haber estaban anunciando que un gran profeta había salido. Y esa persona que estaba conglomerada, que estaba saturada de tantas personas que le apretaban porque querían verle, le querían tocar, querían saber quién en realidad es ese gran profeta. Y aquí vemos esta mujer con 12 años, llena de enfermedad y de dificultad, se acercaba a Jesús de Nazaret. Y con tocar simple y llanamente con sus dedos el manto, la vestimenta del maestro, ella inmediatamente quedó aliviada, quedó curada, y para ella fue una gran y sublime bendición. Pues ese Jesús de Nazaret, que había hecho tantos portentos, tantas maravillas, tantos milagros, y que las personas estaban gritando de algarabía, de mucha alegría: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora estas personas, una semana después, están expresando: sea este crucificado, soltad a Barrabás. Jesús de Nazaret, caminando las candentes calles de Jerusalén con una cruz a cuesta, después de recibir tantos látigos y su cuerpo sangrante, estaba caminando con esa cruz las candentes calles de Jerusalén, y las personas expresaban a mofarse, a burlarse y a decir tantas cosas y tantos vituperios acerca del maestro. Y un puñado de discípulos, incluyendo a su madre, sollozando, llorando, mirando con impotencia a ese su hijo que había amamantado por varios años. Ahora Jesucristo va hacia el Calvario. El discípulo amado Juan, también en compañía de su madre, va observando con impotencia como el gran maestro de Nazaret, que con beneplácito y mucho amor había recibido, ahora está rumbo al Calvario, por ti y por mí. Jesucristo está caminando las calles de Jerusalén, sangrando como un cordero, herido sin hablar,
y sin expresar ninguna clase de expresión. Y ahora Jesucristo vemos acá que está siendo crucificado. Y ante su presencia, ante su entorno, mientras en la mano derecha se encuentra un ladrón, en la mano izquierda se encuentra otro. Y uno de ellos está mofando del Maestro. Jesucristo está siendo crucificado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene. Lucas capítulo 23, versículo 26. Este venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Él venía cansado de trabajar del campo. Jesucristo, que era maltratado vilmente, escupido y mofado, está llevando la cruz y Él le permite que le ayudase. Y le seguía gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por Él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Esto expresa Jesucristo mirando con amor, con ternura a estas mujeres que lloraban desconsoladamente, como el sangrante, herido, jadeante, llevaba la cruz hasta el Calvario. La mayoría de los discípulos del Maestro habían huido y se habían escondido, mientras estas mujeres, su madre María, la Magdalena y otras mujeres, iban tras Jesús e iban llorando por esa gran crucifixión. Llevaban también con Él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Ellos eran malhechores. Ellos, por una causa justa, iban a ser crucificados. Habían robado, habían cogido, hurtado las cosas que no le pertenecían. Sin embargo, Jesucristo, como cordero, fue llevado al matadero. Dice la palabra de Dios en el verso 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la mano derecha y otro a la mano izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta expresión en la cruz del Calvario, Jesús externa y le dice a todas esas personas que vociferaron, que al unísono gritaron diciendo que le sea crucificado: el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sus compoblanos, sus paisanos, después que la gran muchedumbre había recibido como beneplácito en el domingo de Ramos, ahora están diciendo que sea crucificado, que lo crucifiquen. Pilato se lavó las manos diciendo que él no tiene que ver con ese gran sacrificio, pero ellos dijeron: la sangre que cae sobre nosotros. La palabra de Dios dice el verso 35: el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otros salvó, sálvase a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Que se vaya de la cruz si él es el Cristo. Uno de los ladrones también decía lo mismo, se burlaban, hacía toda clase de vituperio contra el Maestro Jesús de Nazaret.
Dice la palabra de Dios que cuando era la hora sexta, verso 44, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Jesucristo murió por ti y murió por mí. Jesucristo fue llevado al matadero, al Gólgota, allá a la calavera, un malhechor a la derecha, un malhechor a la izquierda, y una gama de paisanos y compoloanos de él burlándose y diciendo toda clase de perversidades y de vituperios. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que habían seguido a Jesús de Galilea estaban lejos mirando estas cosas. José de Arimatea, hermanos y hermanas, pide el cuerpo del maestro, que estaba irreconocible. Fueron tantas las llagas, las heridas, que era irreconocible. Las espinas pulsantes de esta corona había frustrado y traspasado la parte del cráneo, y de su cuerpo yacía mucha sangre, la cual ni siquiera era reconocible por las tantas heridas que el maestro, por ti y por mí, fue realizada en el Calvario. Jesucristo, llevado por José de Arimatea, fue tomado el cuerpo, tomado una sábana blanca, y fue preparado para llevarlo a un sepulcro que ni siquiera era del maestro. Y este varón, en el verso 52, dice que fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Así fue puesto el maestro, hermanas y hermanos. Era día de la preparación y estaba para comenzar lo que es el séptimo día o día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto en su cuerpo. Mientras los apóstoles, la inmensa mayoría, el 90%, se mandaron corriendo y se escondieron, Juan y María su madre y la Magdalena y otras mujeres estaban palmo a palmo tras los pies del maestro. Iba con Jesucristo. Y no conforme con esto, fueron al sepulcro a mirar, a saber del maestro. Y vueltas ellas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, porque todavía ellos vivían bajo la dispensación antigua, bajo la ley de Moisés. Por lo tanto, ellas guardaban también el día de reposo. Entonces, el maestro fue crucificado, fue muerto, expiró, y el maestro fue sepultado. Pero, aleluya, gloria a Dios, el maestro, además de ser muerto, sepultado, Jesucristo al tercer día resucitó. En el capítulo 24, la palabra de Dios nos dice que el primer día de la semana, o sea, un día como hoy, domingo, muy tempranito, muy de mañanita, ellas vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Se encontró removida una piedra que pesaba muchas toneladas de libras, pesaba bastante, que
Pocas personas podían quitar esa gran peña de ese lugar. Entonces, entrando, encontraron, y había en ella una gran sorpresa. Estaban atónitas, estaban sorprendidas. ¿Por qué? Porque no hallaron el cuerpo del maestro. Gloria al Señor. No encontraron el cuerpo del maestro. Y dice la palabra de Dios, verso 4: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestimentas resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis? Le dijeron ellos: ¿por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Gloria al Señor. Jesucristo, hermanas y hermanos, ha resucitado. Amén. Un día como hoy, Jesucristo resucitó. Dejó todo, dejó la muerte, la venció, la sepultura. Jesucristo ha resucitado. Ha resucitado para conveniencia de la raza humana, para salvarnos, para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y dice el verso 6: no está aquí, Jesucristo ha resucitado. Era necesario que Dios del hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, que sea crucificado. Él lo expresó varias veces, y que al tercer día sea resucitado. Jesucristo, hermanos y hermanas, ha resucitado. Y volviendo a este sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas a los 11 apóstoles, porque Judas Iscariote se había quitado resistencia, y les dijo a los 11 esas gran buenas nuevas, esta gran maravilla: no busquemos entre los muertos al que ha resucitado. Gloria al Señor. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no lo creían. Había un poco o alto grado de incredulidad. No creían las buenas nuevas que surgieron de los labios de los apóstoles. Pero levantándose, Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a su casa maravillosamente feliz y contento de lo que había acontecido. Hermanos y hermanas, no podemos buscar entre los muertos a quien ha resucitado. Y el apóstol Pablo, hablando de esa gran experiencia externa acerca de la resurrección, y en 1 Corintios nos dice, en capítulo 15: además os declaro, hermanos, el evangelio, que es las buenas nuevas, que es la muerte, la sepultura y la resurrección del Maestro. Y dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseveramos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si retenemos esa palabra, las buenas nuevas, Jesucristo murió, que fue sepultado y resucitó, y la atesoramos y creemos y perseveramos en esas palabras, somos salvos, si no hemos creído en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por ti y murió por mí. Cristo vivió y murió por cada uno de nosotros. Segundo, y que fue sepultado, y fue sepultado. Jesucristo fue sepultado, fue enterrado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. 3 puntos importantes: murió, fue sepultado
y resucitó, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después les apareció a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Pablo escribió esa epístola, esta carta, muchos todavía aún vivían, aunque ya todos duermen en Cristo Jesús. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y el último de todos, como si fuese a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Jesucristo, el Redentor, Jesucristo, el Hijo del Hombre, murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Por lo tanto, hermanos y hermanas, debemos de regocijarnos, de estar felices, de estar en coinonía, en armonía unos a los otros, y en reconocer que ese es el Maestro Jesús, que fue muerto, que fue sepultado, también ha resucitado para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Cuando nosotros hemos escuchado al predicador, al ministro, y hemos escuchado la palabra de Dios, y nos hemos arrepentido y confesado su nombre, y hemos sido bautizados. Cuando hemos sido bautizados, justamente estamos muriendo en Cristo, estamos siendo sepultados en Cristo y estamos siendo resucitados en Cristo. Por lo tanto, si perseveráis en las palabras de Dios, en el Evangelio, que es las buenas nuevas, la muerte, la sepultura y resurrección, entonces si perseveramos, obtendremos la salvación de nuestras vidas. Así es, hermanos. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, ya no hay que buscarlo entre los muertos, porque ya está ahora a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Después vendrá, sin relación al pecado, vendrá como juez para juzgar a la humanidad. Pero nosotros recibiremos esa gran recompensa, esas mansiones que nos fue a preparar, y estaremos por siempre y para siempre en su presencia. Ahora nos toca, hermanos y hermanas, estar unánimes, perseverando como la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga, y gracias por escuchar esta breve exposición de la palabra de Dios. Amén y amén.